Bueno, sean bienvenidos entonces a la tutoría número 6 para la asignatura de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a examinar la que tiene que ver con respecto a las actitudes sobre el aprendizaje de la matemática. En esta ocasión vamos a presentar las diapositivas por medio del escritorio, así de que ahorita no lo ven, ¿verdad? Están viendo la pantalla completa, pero esperamos que funcione hacer la presentación que nosotros vamos a tener en este momento. Eh, la unidad número 6 se llama Formando actitudes hacia la matemática y tiene que ver, ¿verdad?, con esa parte de formación inicial, con la parte afectiva, ¿verdad?, que tiene que ver sobre las matemáticas y también sobre el cambio que se da del bachillerato a la universidad. En su plataforma ustedes tienen dos documentos que es de donde se ha tomado esto para poder trabajar en esta ocasión. Así que si todo el mundo puede ver la plataforma, entonces empezamos de la siguiente manera. Vamos a examinar en esta ocasión que tiene que ver con respecto al concepto de actitud, al desarrollo de las actitudes positivas, también el desarrollo de las actitudes negativas, causas y consecuencias de las actitudes negativas y positivas hacia el aprendizaje de la matemática. ¿Qué pretendemos con esta tutoría? Bueno, pretendemos que como futuros docentes de matemática identifiquemos las actitudes positivas y negativas en el proceso de aprendizaje de la matemática. Aparte de eso, también reflexionar sobre las actitudes que presentan los estudiantes sobre el aprendizaje de las matemáticas y analizar las causas y consecuencias de las diferentes actitudes en el aprendizaje de la matemática. Las preguntas de la tutoría para en esta ocasión son las siguientes. La primera, ¿cuál es la imagen estereotipada sobre las matemáticas que tienen los estudiantes? La segunda, escribir qué estrategias utilizarían para mejorar la confianza y la actitud de los estudiantes hacia la matemática. La tercera, escribir un ejemplo donde verifica que se está evaluando una actitud matemática. Entonces, estas son la tarea que ustedes van a tener para entregarla en los próximos días que vienen y la fecha que vamos a estipular. Les preguntaba yo al inicio, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia el aprendizaje de las matemáticas? La probabilidad, el cálculo, la geometría, la trigonometría, el álgebra, la combinatoria, la teoría del número, la lógica. Entonces, veamos qué opinan ustedes acerca de esto. Isabel Rodríguez. Muy bien, Teresa comenta que cuando lo concreto no se ha asimilado, lo abstracto se complica, ¿verdad? Y ese problema lo traducimos prácticamente al primero o al segundo ciclo, porque muchos maestros de matemática no han comprendido todavía este aspecto. Entonces, no podemos en básica estar enseñando abstracto cuando tenemos alumnos que están en operaciones concretas, ¿verdad? Lo que pretendemos es encaminarlos hacia ese nivel, ¿verdad?, de poder llegar al abstracto en tercer ciclo. Pero claro está, ¿verdad? No, eso no se logra así, ¿verdad?, de un grado para otro. Algunos estudiantes quizás lo asimilen más luego y a otros quizás les cueste más, ¿verdad? Eso claro está. Entonces es lo que pretendemos. La pregunta que les hago con respecto a esa lámina es porque inclusive
algunos maestros de matemática tienen preferencia, ¿verdad? Y dicen, no, a mí me gusta más el álgebra, eso de la combinatoria no me gusta, ¿va? O probabilidad. Entonces, aún dentro de la asignatura hay actitudes favorables y a veces desfavorables con respecto a algunas áreas de la matemática. Por eso quería saber qué opinión tienen ustedes con respecto a a esta parte, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, se ha asociado, ¿verdad? De acuerdo con muchos investigadores, con rendimientos académicos bajos. Por ejemplo, la mayoría de autores ponen en relieve, ¿verdad?, que cuestiones afectivas juegan un papel muy esencial en la enseñanza de las matemáticas. Cuando hablamos de cuestiones afectivas, el documento habla acerca de actitudes, ¿verdad?, ya sea de aceptación o de rechazo con respecto al aprendizaje de la matemática. Como les decía, los investigadores concuerdan en que esta problemática no solo tiene que ver con asuntos propios de la asignatura, sino que también tiene que ver con una serie de estereotipos que se han creado a su alrededor y que se transmiten en el entorno familiar educativo. Por eso, si hablamos de la situación actual de la enseñanza de la matemática, ¿verdad?, por un lado, estamos con esta labor, ¿verdad?, a la que nosotros nos queremos dedicar, que es la enseñanza de la matemática. Pero por otro lado vemos, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco en las noticias, ustedes escucharon de que no se subió mucho en el promedio PAES de bachillerato. Entonces, los resultados académicos realmente son bajos. Cuando comparamos la parte privada con respecto a la parte pública, hay una diferencia en lo que tiene que ver con estos promedios. Entonces, un tercer enfoque que queremos hacerle mucho énfasis es a la parte afectiva, ¿verdad? Y que tiene que ver esta parte emocional con el aprendizaje de las matemáticas. Hay una preocupación internacional con respecto al rendimiento y al rechazo hacia esta asignatura, ya que, como hemos comentado, ahora los investigadores dicen de que sin afecto no habría interés, necesidad, motivación para el aprendizaje, ni tampoco cuestionamientos. Y esto no tiene que ver solamente en esta asignatura, sino que en cualquier tipo de aprendizaje. Este autor, Luengo y González, dicen una frase muy interesante, ¿va? Cognición y afectividad se complementan. Es decir, si yo llevo una mala actitud, por ejemplo, con respecto a aprender un idioma, eh, llevo ya muchas cargas en mi contra, ¿va?, por tener una mala actitud. Lo mismo me ocurre en el caso de la matemática. Entonces la amenaza afectiva dice que más que todo en los primeros cursos explica en muchos casos esta reacción emotiva negativa que nosotros ya podemos observar en el tercer ciclo y posteriormente en su vida profesional. Entonces, tenemos por un lado la preocupación de maestros y alumnos, ¿verdad? Los maestros por enseñar y los alumnos por aprender. Pero también, ¿verdad?, tenemos esa otra factor, ¿verdad?, que tiene que ver con un rendimiento, como lo llama el material, inadecuado, ¿verdad?, de no lograr indicadores de logro, objetivos o aprendizaje básico, ¿verdad?, que es lo que se pretende. Y por otro lado, ¿verdad?, un tercer aspecto que también nos genera es la apatía o indiferencia hacia la matemática. Cuando un estudiante dice, ¿verdad?, yo voy a escoger una carrera que no lleve matemática, entonces está mostrando apatía, ¿verdad?, rechazo hacia la asignatura, ¿verdad? O otros dicen, yo no sé por qué, ¿verdad?, tenemos que estudiar matemáticas. Entonces ahí estamos en un caso de apatía. Por lo tanto, hay perspectivas con respecto a las actitudes, ¿verdad? Ya, por ejemplo, Matsumoto y Sander dicen que sin afecto no habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje. Ya comentábamos lo que dice Luego y González: cognición y afectividad se complementan, se dan soporte. Y McCloud dice que amenaza afectiva adquirida en los primeros cursos de matemática afecta el rendimiento y la utilización. Entonces de aquí desprendemos, ¿verdad?, de que desde los grados muy básicos es muy importante que los maestros cuiden conservar una buena actitud hacia el aprendizaje. Eso es lo que nosotros pretenderíamos,
para que en el tercer ciclo nosotros podamos recibir alumnos que no tienen atrofiada esta actitud hacia el aprendizaje de la matemática. Entonces, cuando hablamos de esta palabra actitud, ¿verdad? ¿Qué nos referimos? Bueno, la compañera Teresa dice que muchas veces la actitud del docente es determinante para que el alumno tenga una actitud positiva hacia la matemática. Ujú. Y es la forma en que se presenta la materia. Por ejemplo, imagínense que en básica hablamos, ¿verdad?, de que la asignatura de matemática es presentada en forma de castigo, ¿verdad? Anteriormente decía el profesor, si se portan mal, voy a poner 10 divisiones en el pizarrón. Voy a dejar de castigo que hagan hasta los números del 1 hasta el 1.000.000. Entonces en los primeros grados no se estaría formando una buena actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y eso ha ocurrido históricamente en nuestro país. Por lo tanto, podemos decirte que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? No ver a esta asignatura como parte para resolver problemas, para utilizarlo en la vida cotidiana o en la vida futura. Bueno, regresando a la presentación, con lo que respecta a actitud, ¿verdad? El documento dice que existe un consenso entre los teóricos en afirmar que la actitud es una predisposición psicológica para comportarse de manera favorable o desfavorable frente a una entidad particular. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que podría haber una actitud favorable o una actitud desfavorable hacia el aprendizaje de la asignatura. Si es favorable, hablamos de que hay sentimientos positivos, hay interés por aprender, perseverancia en resolver problemas y deseo de saber más, ¿verdad?, de que lo que nos puede ofrecer esta asignatura. Pero si la actitud es desfavorable, entonces tenemos un bloqueo emocional, una barrera psicológica, un temor o un odio, ¿verdad? La imagen nos muestra alumnos que están totalmente desinteresados por aprender, en este caso la asignatura. Por lo tanto, el maestro de matemáticas tiene que tener un dominio afectivo para resolver estos problemas. Este interviene como mediador frente a un problema de matemática y juega un papel relevante cuando la persona tiene una actividad y lo puede resolver directamente. Esa actitud pues tiene que ser, podríamos llamarle como contagiosa de parte del maestro para que éste los pueda resolver. Un comentario muy interesante es el que hizo Polya, ¿verdad? Que dice que sería un error el creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual. La determinación, las emociones juegan un papel muy importante y una determinación un tanto tibia, un vago deseo de hacer lo menos posible, pueden bastar a un problema de rutina que se plantea en clase. Pero para resolver un problema científico serio hace falta una fuerza de voluntad capaz de resistir años de trabajo y de amargos fracasos. Entonces, este autor, ¿verdad?, de resolución de problemas, tenía muy claro que la parte afectiva tiene que ver con el aprendizaje de la matemática. Y el maestro, ¿verdad?, tiene que asegurarse en primer lugar de entender esta parte afectiva y leer, ¿verdad?, lo que está pasando con los estudiantes y poder dar una respuesta pedagógica. Entonces, ¿qué es una actitud? Veamos 4 definiciones que presenta el documento. La primera es la intensidad de afecto en favor o en contra de un objeto psicológico. La segunda es una respuesta emocional a un estímulo. Entonces veamos que en ambas definiciones se presenta algo para lo cual nosotros vamos a reaccionar o presentar una actitud, ¿verdad?, que podría ser de a favor o en contra del afecto. Las siguientes dos que presenta el documento son una predisposición a experimentar de cierta forma determinada
un objeto, ¿verdad? Con un afecto característico, ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos y actuar en característica con relación con dichos objetos. Y la cuarta definición es de que es un estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos o situaciones en las que se relaciona. ¿Qué tienen en común estas cuatro definiciones? Bueno, que todas tienen que ver con una reacción hacia un estímulo que se nos presente, a un objeto. Y esta última, ¿verdad? Esa frase de estado mental y nervioso nos dice mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver con respecto a esta asignatura? Isabel nos comenta, ¿verdad?, de que actitud es la forma de ver las cosas, ya sea positiva o negativa, y en este caso, como podemos ver, la mayoría de alumnos tiene una actitud negativa hacia la matemática, y eso el docente influye mucho en esto. Por eso el maestro tiene que tomar el papel de facilitador, dándole la guía de cómo superar sus dificultades a través de actividades de refuerzo en los temas que se presenta dificultad. Muy bien. Entonces, como ustedes muy bien han notado, ¿verdad?, como buenos estudiantes de matemática, el maestro puede contribuir en gran manera a cambiar esta actitud hacia el aprendizaje de esta asignatura. Entonces, componentes que podemos observar en esta definición, verá que tienen que ver con estados mentales o nerviosos, representaciones psicológicas, ¿verdad?, que la sociedad, verá, culturalmente pueda tener ante una asignatura o puede ser de manera individual, ¿verdad? Pero siempre esto va a estar citado en forma de contextos y de expresiones, ¿verdad?, o experiencias que uno pueda tener. Entonces, cuando hablamos de una actitud, se relaciona con experiencias previas, comentarios que otras personas han hecho con respecto a la asignatura. Eh, Eso tiene que ver con actitudes, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a qué componentes forman estas actitudes, podríamos decir que son tres: el cognitivo, el afectivo y el conductual. El cognitivo tiene que ver con el dominio de hechos, opiniones, pensamientos, valores, conocimientos, expectativas, ideas y percepciones. Es decir, esas ideas preconcebidas, ¿verdad? O decíamos ideologías o estereotipos que las personas tienen. El afectivo tiene que ver con el sentimiento que el sujeto tiene y la intensidad de esto: aceptación, motivación, interés y bloqueo emocional. Y la tercera es la respuesta que da el sujeto a esta: rechazo, compañerismo, confianza, curiosidad, etcétera, con respecto a esta asignatura. Pueden observar ustedes en los materiales que se presentan algunos modelos de actitudes, ¿verdad?, que tiene que ver, en estas intervienen variables como las intenciones, la conducta y las normas, ¿verdad?, que nosotros podemos observar. Por ejemplo, supongamos que un estudiante tiene una actitud favorable con respecto a la matemática. Entonces, hay una intención, ¿verdad?, que motiva su conducta y las normas subjetivamente que este estudiante va a tener. Otro modelo que presenta el documento, ¿verdad?, es este de Fishman, que habla acerca de la conducta inicial, ¿verdad?, pasando por la actitud y las normas. Luego vamos a ver de qué estas tienen que ver, ¿verdad?, con respecto a las intenciones de aprendizaje del estudiante. Y esto, claro está, hace que el estudiante tenga una nueva conducta. Por ejemplo, ¿por qué ustedes escogieron estudiar matemática después del bachillerato? Quizás al inicio tuvieron una conducta 1, pero lo que vivieron en su aprendizaje, las actitudes, ¿verdad?, todas esas intenciones y experiencias, los llevaron al final de bachillerato a una conducta 2, ¿verdad?, que sería optar por estudiar matemática. Entonces, las actitudes tienen las siguientes características. Número 1, son juicios valorativos que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo les podría preguntar, por ejemplo, cuál es su actitud con respecto a las ciencias sociales, y ustedes van a tener un juicio valorativo.
son relativamente estables, ¿verdad? Por comportamientos, aunque algunas veces se ven modificadas, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, nosotros digamos, a mí no me gusta la estadística, pero si nosotros la comprendemos, vemos su aplicación y la llegamos a conocer al 100%, ¿verdad? Quizás esa actitud cambie. La tercera es que son motivadores de conducta, ¿verdad? Si tenemos una buena actitud hacia algo, entonces vamos a quererlo estudiar. Y estas se expresan en lenguaje verbal y no verbal. Otra característica es que no siempre tienen relación directa con una conducta, sino que pueden estar ahí, ¿verdad? Presentes, no son observables en forma directa y conforman experiencias y reflexiones sobre lo que denominamos conocimiento. Y esto lo tienen que conocer todos los docentes de matemática. Entonces, veamos. La compañera nos dice que la creatividad para impartir los contenidos y para enseñar de forma lúdica tiene que tener con el interés de los niños, ¿verdad? Entonces, quizás el trabajo más grande que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? En el futuro tiene que ver con, como les comentaba al inicio, ¿verdad? Trabajar con estudiantes que no quieren estudiar matemáticas, pero que nosotros los vamos a hacer comprender la necesidad de estudiar, de aplicarlo en su vida cotidiana y de hacerlo. Entonces, ¿qué actitudes del docente son las que no estarían favoreciendo el aprendizaje de la matemática? ¿Verdad? Por ejemplo, una, ¿verdad? Que las adelanto, si ponemos la matemática como una fuente de castigo oprimenda, ¿verdad? Entonces no estamos contribuyendo a que haya una buena actitud con respecto al aprendizaje. Ahora veamos en sí, ¿verdad? Cómo tienen que ver. Esos, culturalmente, ¿verdad? Hay una imagen social negativa relacionada a la matemática, al álgebra, a su dificultad o facilidad para reprobarla, ¿verdad? Porque normalmente la matemática se asocia con malas notas y no con aprendizajes. Por lo tanto, se predispone a actuar en tareas, en actividades de aprendizaje y se crean sentimientos adversos hacia la asignatura. Y esto, ¿verdad? Pues tristemente se transmite de una generación a otra. Entonces, en educación matemática, el dominio afectivo cumple muchos significados. Es un sistema regulador del conocimiento que permite al estudiante actuar, pensar y orientar su ejecución. Y ojo, porque cuando hablamos de sistema regulador, nos interesa esa frase como maestros de matemática, porque tiene que ver con la vida prácticamente del estudiante. También dice que es una fuerza impulsadora o bloqueadora hacia la actividad matemática y un medio para transmitir el conocimiento. Entonces veamos cómo al componente afectivo, ¿verdad? Se le da este concepto de fuerza impulsadora, ¿verdad? Para llegar a aprender. El autor Álvarez indica que la experiencia de los docentes confirma que la importancia de la afectividad en el aprendizaje. Entonces, también el docente tiene que esforzarse por observar los trastornos emocionales que limitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudiantes ansiosos, angustiados, deprimidos, pesimistas, frustrados, no logran aprender de manera adecuada. En cambio, aquellos alumnos que son sosegados, optimistas, alegres, tranquilos y con elevada confianza en sí mismos, logran aprender con más facilidad. Veamos qué importante esta lámina que acabamos de ver, porque el maestro de matemática tiene que estar muy pendiente de las actitudes y esa parte visible, ¿verdad? Que logra ver en sus estudiantes. ¿Qué podría hacer entonces el profesor si observa, ¿verdad? De que los estudiantes están pesimistas, como decía ahí, tristes y desinteresados por la asignatura, ¿verdad? Bueno, ese es un mensaje de alerta, ¿verdad? Que quiere decir que la dinámica de aprendizaje tiene que cambiar. Quizás los alumnos necesiten más aprendizaje grupal o más aprendizaje tutoriado por parte de sus compañeros, en este caso.
Entonces, cuando hablamos ya, ¿verdad? Viéndolo desde este punto de vista, que es una actitud hacia el aprendizaje de la matemática, estas se entienden como la predisposición evaluativa del estudiante que establece las intenciones personales hacia la disciplina e influyen en su comportamiento como aprendiz. Entonces, como vemos, tiene que ver con respecto a los sentimientos que sentimos sobre el aprendizaje, no a los matemáticos, ¿verdad? La valoración, la atracción, el aprecio, la satisfacción, la curiosidad y el interés por la disciplina y su aprendizaje, acentuando más en el componente afectivo que en el cognitivo. Entonces, se caracteriza, dice, por considerar las capacidades de los sujetos y su modo de utilizarlas. Como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Hay tres componentes de una actitud: el cognitivo, el afectivo y el conductual, ¿verdad? Y esto lo podemos observar en una actitud. Entonces, veamos cómo es la clasificación de las actitudes hacia las matemáticas según Cárdenas. Hay actitudes hacia las matemáticas y hay actitudes matemáticas. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Las actitudes hacia las matemáticas, eh, por ejemplo, tienen que ver con interés por el trabajo matemático, científico, actitud hacia matemáticas como asignatura y actitud hacia determinadas partes de las matemáticas, así también como los métodos de enseñanza. Eso tiene que ver con actitudes hacia las matemáticas. Pero actitudes matemáticas se refiere a aquellas que tienen un carácter cognitivo y el modo de utilizar capacidades como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, entre otras, consideradas como importantes para el aprendizaje de la disciplina. Como ejemplo de estas actitudes matemáticas podríamos estar, ¿verdad?, con respecto a la resolución de problemas, ¿verdad? Si un estudiante tiene interés por resolver problemas, podemos decir que tiene una actitud matemática favorable. ¿Por qué son importantes, verdad? Porque hay referentes afectivos que nos indican, ¿verdad?, cómo está este estudiante con respecto a esto, con sus emociones, sus creencias y sus actitudes, ¿verdad? Esto, claro está, ¿verdad?, podría darnos un indicador, ¿verdad?, del éxito o del fracaso que éste pueda tener en la asignatura. Y claro está, ¿verdad?, esto nosotros lo podemos observar en estudiantes y en docentes. Como experiencia, ¿verdad?, les cuento de que con los nuevos programas de SMATE cuesta mucho con la actitud de los docentes, ¿verdad?, ya que muchos son negativos hacia el cambio, podríamos decir, ¿verdad?, que por qué incluyen ahora, por ejemplo, mucha geometría, o por qué mucho, o por qué los contenidos son diferentes, ¿verdad? Así es de que podemos encontrar actitudes hasta en los docentes de matemática. Por eso tanto docentes como alumnos podríamos tener ese bloqueo, ¿verdad? El autor Gómez Chacón dice que la insuficiente comprensión de los contenidos puede ser producto de sentimientos de desconcierto y perplejidad. Esto, lejos de entristecernos, nos ayuda, porque si un estudiante llega a comprender a cabalidad los contenidos, puede ser que entonces cambie su actitud. Hay estudiantes que dicen: a mí me gusta la matemática, pero cuando la entiendo. Y aquí podemos observar la veracidad de estas frases. De manera que cuando se habla de miedo, aburrimiento, desconcierto, desamor, disgusto, rabia y desilusión hacia la matemática, se está en presencia de información preponderante que tiene que ver con el fracaso. Y esto es lo que el docente de matemática tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, para poder tomar un cambio, ¿verdad?, un giro en sus estrategias de enseñanza. Según Gallego Badillo, en el aula los estudiantes construyen actitudes positivas, neutras o negativas hacia la matemática. Entonces veamos qué tiene que ver. Las actitudes positivas conducen a que el alumno se pueda enamorar de la matemática y aprender e interesarse por este contenido. Las actitudes neutras conducen a la ausencia de interés y preocupación por la matemática. Y las actitudes negativas pueden conducir hacia el rechazo de la matemática. Entonces dice que no es posible que un sujeto pueda construir y reconstruir competencias matemáticas si a la par y de manera imbricada no construye y reconstruye su inteligencia
y sus actitudes positivas y apropiadas hacia la matemática. Entonces, cuando un docente comenta, ¿verdad?, que no le interesa si aprenden o no aprenden, que él siempre tiene su mismo salario, entonces está dejando de lado la parte afectiva, y esto no está condenando prácticamente al fracaso a los estudiantes. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, hemos discutido bastante sobre la parte afectiva, ¿verdad?, de los docentes, y hemos visto que es una actitud, cómo la actitud del docente puede contribuir hacia el aprendizaje de la asignatura, y también estamos en presencia, ¿verdad?, de actitudes que tienen que ver con respecto a la asignatura. Continuamos entonces y veamos cómo creencias como factores actitudinales también pueden ayudar. En educación matemática, el autor Parra dice que señala que una creencia se entiende como el conjunto de conocimientos, valores e ideologías que posee un estudiante acerca de la disciplina. Este autor menciona dos categorías: creencias sobre las matemáticas como disciplina y creencias sobre sí mismo y su relación con las matemáticas. Por su parte, el otro autor, Sánchez, indica que las creencias que tienen los alumnos con respecto a las matemáticas tienen 4 ejes: sobre ellos mismos, sobre su entorno, sobre el problema y sobre las matemáticas. Entonces ahí podemos observar que hay mucho involucrado detrás de, ¿verdad?, y el docente tiene que averiguar, ¿verdad?, si el problema con la actitud es sobre la misma persona del alumno, el entorno de la escuela, ¿verdad?, el problema en sí de la matemática, o sobre la asignatura. Y por eso autores como Allende de Corte nos plantean la siguiente subcategoría, ¿verdad?: creencias sobre la educación matemática, creencias de los estudiantes sobre sí mismos y creencias de los estudiantes sobre su contexto. Una actitud mala en el aprendizaje puede deberse a cada uno de estos factores, y el docente pues tiene que investigar, ¿verdad?, con respecto a qué se refiere. Veamos cuáles son las visiones que tienen que ver con respecto a la educación matemática. El documento llama estas 3 visiones: instrumentalista, la platónica y la de resolución de problemas. La primera, la instrumentalista, tiene que ver cuando se considera que las matemáticas constituyen una acumulación de hechos, reglas y habilidades que pueden ser usadas en la ejecución de algún fin externo. Esta quizás es la más común, ¿verdad?, con respecto a la educación matemática, porque solo es de conocimientos, ¿verdad?, y habilidades que se puedan utilizar. Pero la platónica concibe que las matemáticas son un cuerpo de conocimientos estáticos y unificados, y que son descubiertas, no creadas. Entonces esta está asociada más que todo con el constructivismo. Y una tercera, ¿verdad?, que tiene que ver es la resolución de problemas. Esta visualiza las matemáticas como un campo de creación e invención humana de continua expansión, y que son un producto cultural no acabado, y sus resultados están más abiertos a la revisión. ¿Cuál de estas 3 visiones consideran ustedes que puede favorecer mejor el aprendizaje de la matemática? La instrumentalista, es decir, ver como un cuerpo de conocimientos que se tienen que ver; la platónica, que es decir, ver la matemática como algo que se construye; o la de resolución de problemas, que tiene que ver, como su nombre lo dice, con aplicar la matemática, ¿verdad?, a la continua invención humana. En lo que ustedes hacen sus comentarios en el foro, veamos que los estudiantes pueden tener una creencia sobre sí mismos. Estas se incluyen las creencias sobre la autoeficacia, el control, el valor de la tarea y la orientación. También incorporar elementos relacionados con la confianza y el autoconcepto, el cual se convierte en un buen predictor del rendimiento académico en la disciplina. También podemos hablar sobre las creencias de los estudiantes sobre su contexto. A este aspecto, ¿verdad?, se puede hablar de
cómo considera el contexto el estudiante, va tradicionalista, tecnológico, espontaneidista o investigativo. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. Si estamos hablando de un contexto tradicionalista, este expone, ¿verdad?, de que el profesor es el único responsable de los resultados de aprendizaje. El alumno pues manipula sus contenidos, es el que asimila los conocimientos, ¿verdad?, con su libro de texto, y la evaluación está destinada a medir la capacidad de retener información. Esto es ser tradicionalista. Un contexto tecnológico es aquel en el cual el profesor simula un proceso de construcción de las matemáticas. Interesan los procesos así también como los conceptos lógicos. Y el alumno es el responsable de los procesos de aprendizaje. Y el examen se convierte en un instrumento ideal para medir los aprendizajes, pero desde un punto de vista más formativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tradicionalista y el tecnológico? En el tradicionalista, el maestro es el que brilla en la clase, o el responsable de los aprendizajes, pero en el tecnológico es el estudiante. De igual manera hay otro enfoque, ¿verdad?, que es el espontaneísta. Este tiene que ver con que el profesor propone actividades de manipulación. Eh, el alumno, de acuerdo a su programación, propone, ¿verdad?, cuáles son sus intereses y los contenidos que quiere aprender. Y de parte del maestro, la evaluación es para medir los aprendizajes y reorientar el proceso de aprendizaje. En lo que respecta a los alumnos, interesan conceptos como procedimiento. Y un último enfoque para ver el contexto de la matemática es que es la investigativa. En este enfoque, el profesor organiza el proceso para guiar la adquisición de conocimientos y interesa la adquisición de conceptos como el desarrollo de procedimientos y fomentar actitudes positivas. Por parte del alumno, el trabajo se tiene que ver con dotarlo de herramientas para aprendizarlo y que éste pueda tener un aprendizaje autónomo. Entonces, veamos cómo estos cuatro enfoques, ¿verdad?, del contexto de los alumnos pueden contribuir a generar una actitud positiva. ¿Será ver a lo alumno como un retenedor de conocimientos? ¿O será cuando el alumno es el protagonista de la clase? ¿O cuando enseñamos de acuerdo a sus intereses? ¿O cuando interesa más esa parte formativa, ¿verdad? ¿Cuál es el que interesa? Teresa comenta que en lo personal iniciaba la clase con mensajes reflexivos que favorecieran una actitud positiva de vida. Qué bien, Teresa, porque eso es lo que contribuye, ¿verdad?, a crear ese clima más cálido en la clase. Claudia comenta de que la resolución de problemas es más significativo cuando se aplica lo aprendido. Muy bien, qué bien su comentario, ¿verdad?, porque de hecho recordemos que ahí tiene que ver los aprendizajes significativos cuando tomamos en cuenta los aprendizajes previos. Y luego el otro comentario es que es en la platónica, además de descubrir, se puede asociar con la realidad. Entonces ustedes muy bien van atinándole, ¿verdad?, a qué roles, tanto del maestro como del alumno, son los que van a favorecer una mejor actitud con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Continuando con la exposición, veamos entonces cómo se pueden mejorar las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué entonces hay una mala actitud? Como ya comentábamos, por estereotipos que se puedan tener con la asignatura, también las concepciones curriculares, ¿verdad?, que se tienen pueden ser no favorecer el aprendizaje de la asignatura. Y un tercer aspecto muy importante es la relación particular entre profesor y estudiante. Veamos cada una de ellas. La imagen estereotipada de las matemáticas, ¿verdad? El contexto en el que se desarrolla la asignatura también puede tener que ver, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, tener estudiantes que vienen de una familia donde ya hay profesionales cuando algunos no lo son.
La postura con respecto al aprendizaje matemático tiene que ver, ¿verdad? Y como comentaba alguien de ustedes, ¿verdad? Si hay una baja comprensión de los conocimientos básicos, por ejemplo, la asignatura de aritmética también tiene que ver, ¿verdad? En educación matemática, la naturaleza de nuestras emociones está en función de nuestros valores. Y esto nos llega a pensar, ¿verdad? Que hay una especie de autoestima matemática, ¿verdad? Que es con respecto de cómo nos valoramos nosotros con respecto al aprendizaje de esto. Si hablamos de las concepciones curriculares sobre las matemáticas, podemos decir de que pueden haber malos planes de estudio, ¿verdad? Ya sea en continuidad como en formación. Por ejemplo, anteriormente el programa de octavo grado para matemática era ambicioso. Siempre pensábamos que quién lograba desarrollar esas 8 unidades, porque era una exageración. Llegar a la unidad 4 era bastante. También si hablamos de clases no adecuadas, ¿verdad? En algunas ocasiones, por ejemplo, el maestro puede estar más interesado en desarrollar el programa que en realmente que los alumnos aprendan, o no favorecer el trabajo en equipo, o estrategias metodológicas como los juegos y los debates. Y algunos currículos, ¿verdad? O programas pueden estar mal diseñados para que el alumno aprenda. Eh, Esto que vemos aquí en esta lámina es la rueda de Dyer con respecto a cómo la matemática se puede volver tediosa. Inicia en que el estudiante puede pensar que es malo para la matemática. Si le ponemos un problema que tiene como tarea, ¿verdad? Quizás lo intente hacerlo y pensar que no lo puede lograr hacer, ¿verdad? Esto lo hace llegar a la conclusión que no puede, y entonces vemos que es un círculo vicioso en el cual siempre va a tener una excusa de que no puede la asignatura. Y un tercer aspecto, como ya mencionábamos, es la relación entre profesor y alumno. Aquí podemos decir que el equilibrio pedagógico es entre qué tanta confianza tiene que dar el profesor para que el alumno se sienta en la libertad de comentar lo que aprende o lo que no aprende. Por eso las recomendaciones son conocer bien a los alumnos, entender cómo el aprendizaje y el afecto se relacionan. También encontrar las mejores formas de aplicar las matemáticas a las necesidades sociales diarias. Y el documento también hace referencia a hacer un pacto entre profesores y alumnos. Vean ustedes qué interesante esto. Sobre las intenciones y las disposiciones de cada uno, es decir, qué quiere el maestro y qué quiere el alumno, en lo que tiene que ver con respecto al aprendizaje. Entonces, ¿cómo contribuye el docente para fomentar una actitud favorable hacia el aprendizaje de la matemática? Uno es, en la medida que el docente conozca mejor a cada uno de sus alumnos, podrá intervenir más adecuadamente en su aprendizaje, aceptando que los errores, más que indicadores del fracaso, deben ser considerados como elementos que ayuden a nuestro trabajo. Otro factor es entender cómo aprendizaje y afectividad se relacionan e interactúan, cómo esta inevitable relación entre estas dos variables también ayuda al estudiante, aprendizaje y afectividad. Y una tercera es encontrar mejores formas de aplicar las matemáticas. Eh, Esto se refiere más que todo a estrategias, ¿verdad? De cómo aplicarlas en la vida cotidiana y a disfrutar de la asignatura. Quizás ustedes puedan tener una valoración con respecto a estas tips que da el documento, ¿verdad? Para los maestros. Y bueno, comentarles que no pueden haber recetas mágicas para enseñar matemática, ¿verdad? Sino que obligatoriamente, ¿verdad? El trabajo del docente es de creatividad todos los días, ¿verdad? De qué hacer para que los alumnos se motiven y tengan una buena actitud hacia el aprendizaje. El segundo documento habla un poco acerca de la propuesta para la transición del bachillerato a la universidad, ¿verdad? Que tiene que ver también con actitudes matemáticas. Como comenta el documento, ¿verdad? La percepción del estudiante y del profesor no necesariamente siempre van a ser las mismas. Los indicadores cognitivos, ¿verdad? Es decir, lo que el alumno quiere aprender y lo que el docente quiere enseñar, tampoco puede que estén en la misma consonancia.
Y otro aspecto que tiene que ver también es la excelencia y el área del conocimiento, ¿verdad? Por esta razón, si hablamos del estudio de la matemática, ¿va? De la transición del bachillerato a la universidad, el origen de las dificultades en la disposición de la secundaria es muy amplio, porque hay modos de pensamiento, de organizar el conocimiento, de demostraciones, de comunicaciones, de transposiciones, de didáctica y contrato didáctico. Entonces, esto puede explicar, ¿verdad?, que el primer año de universidad para un estudiante se pueda volver muy difícil, porque el profesor universitario quizás espera eh, algo que ya sepa el estudiante, ¿verdad? Y el estudiante realmente no lo sabe. Creo que a este respecto ustedes tienen que comentarme algo, ¿verdad? Porque son estudiantes de asignaturas, entiendo que llevan otras como lógica y funciones o álgebra, algo así parecido. Entonces, ¿cómo les ha ido con este estudio de la matemática universitaria? Entonces les pregunto cómo les ha ido con la matemática de primer año, con este cambio que ustedes han tenido. Bueno, Teresa dice que los estudiantes llegan a la universidad con mucha inmadurez, sin bases firmes para continuar su formación y mucho influye por la afición a las redes sociales. Bueno, entonces también la compañera dice que acaban de enviar un mensaje que la sede central estará cerrada. Sí, voy a terminar la tutoría y luego comentamos ese detalle. Entonces, para ir avanzando con el contenido, ¿verdad? Este salto del bachillerato a la universidad, muchos expertos al analizar esto, ¿verdad?, han señalado tres áreas principales, ¿verdad? La falta de pensamiento matemático, la habilidad de pensamiento abstracto o lógico, ¿verdad?, la falta de competencias de cálculo y de espíritu matemático, y esto deja entrever, ¿verdad?, baja categoría de un espíritu matemático, aspectos relativos a la dimensión emocional del sujeto, y por eso en la actualidad, ¿verdad?, comienzan a iniciarse algunas investigaciones en esta dirección. Por lo tanto, algunas variables afectivas con respecto al aprendizaje matemático son, ¿verdad?, si los estudiantes, por ejemplo, de primer año escasamente tienen un proceso de pensamiento matemático o pocas destrezas para imbuirse en el pensamiento. También otro aspecto a tratar son los anclajes emocionales o la parte afectiva, es decir, con la adquisición de una actitud inicial adecuada hacia los aprendizajes y actitudes matemáticas, y también el aprendizaje de procesos y estrategias de pensamiento para enfrentarse a un problema. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la estructuración de los conocimientos alrededor de los temas específicos en los que se va a ocupar mentalmente. Y por esto es importante, ¿verdad?, diferenciar entre actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas, que ya lo discutimos anteriormente, ¿verdad? Bueno,
A manera de conclusiones, los documentos nos invitan a pensar, ¿verdad?, de que el mecanismo que origina la acción y el pensamiento de los sujetos es la afectividad, incluyéndose allí cuestiones intelectuales y emocionales. Esto tiene que ver con el éxito o el fracaso en el aprendizaje de los contenidos matemáticos. Tiene más de un responsable, ¿verdad? No solamente es el docente o el alumno, sino que hay una parte afectiva que también tiene una explicación. Esta afectividad se representa como un motor o la causa primera del acto de conocer, y quizá por ello las reformas educativas actuales están sustentando lo que autores como Piaget y otros constructivistas incluyen junto con el desarrollo cognitivo. Esto invita al docente, ¿verdad?, a tomar muy en cuenta los aspectos actitudinales para poder contribuir a una formación integral de los estudiantes. Si el docente entonces entiende la parte emocional de los estudiantes, debe ser una acción diaria del docente, ya que los discentes o estudiantes como seres complejos tienen emociones y están presentes en todo momento y en toda actividad, y que por lo tanto forman parte de su aprendizaje. Sin embargo, en la clase de matemáticas sus manifestaciones pocas veces son entendidas de manera adecuada. Por tanto, los centros educativos, escuelas, colegios, universidades deberían de considerar en sus proyectos el darle un mayor énfasis a la formación de actitudes de desarrollo armónico del personal directivo y docente administrativo, que redunde en un mejor servicio. Si además a través de esta reflexión se fomentan las relaciones de colaboración entre los profesores de matemáticas, psicopedagogos, en el campo del dominio afectivo, esto va a hacer posible que los alumnos experimenten un apreciable incremento del aprendizaje escolar, la educación emocional y el gusto por esta disciplina. Entonces veamos qué importantes han sido estas reflexiones para que nosotros podamos hacerlo. De nuevo les pongo al final de la presentación las preguntas, que son las que ustedes van a contestar. Igual estaría en el foro académico para esta semana. Muchas gracias por esta tutoría número 6, que es la última. Con esta concluimos la asignatura de psicopedagogía y los invito a que ustedes puedan continuar con sus actividades de aprendizaje como buenos matemáticos. Entonces, vamos a cerrarla.